Vamos a abrir nuestras Biblias, hermano, ahí en la carta a los Gálatas, capítulo 5. Gloria al Señor Jesucristo. Versículo 13. Gloria a Dios. Gálatas capítulo 5, versículo 13 al 16. Amén. Gloria a Dios. Dice ahí la palabra de Dios: porque vosotros, hermanos, a libertad habéis sido llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión a la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en aquesta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y si os mordéis y os coméis los unos a los otros, mirad que también no os consumáis los unos a los otros. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis la concupiscencia o los deseos de la carne. Bien, en esta escritura, hermanos, vemos la enseñanza que en la ley de la libertad, que es llamada también así, a diferencia de la ley de Moisés en el Nuevo Testamento, encontramos que el Nuevo Pacto, el Nuevo Testamento es llamado la ley de Cristo, es llamado también la ley de la libertad y es llamado también la ley del Espíritu. Bien, en este régimen, en este nuevo pacto, que es el de la libertad, dice en la última parte de este versículo, sino servíos por amor los unos a los otros, servíos. Quiero decirles que el hospedarse, el fraternizar, no vemos en la Biblia que haya sido un movimiento nacional, pero sí era algo que se practicaba entre los hermanos que venían de un lugar a otro, hermanos que tal vez no tenían los medios de transporte como los tenemos hoy en día, pero eran hermanos que venían a veces caminando por muchos kilómetros y llegaban muy cansados, hermanos. No sé, les he dicho, tuve la experiencia y eso de jovencito, de caminar todo un día y fue muy extenuante. Pues ahora imagínense, hermanos, que ya sentimos más el cansancio al caminar, hermanos mayores caminando por horas. Bueno, pues sin duda, hermanos, los hermanos llegaban esperando y de hecho lo tenían así, hermano, recibían un cálido recibimiento de los hermanos a donde llegaban. Pues mire lo que dice ahí, primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo 5. Primera Timoteo, capítulo 5. Santo es el Señor Jesús. ¿Lo tenemos? Mire lo que dice ahí el versículo 9 y 10. La viuda sea puesta en clase especial, no menos que de 60 años, que haya sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio en buenas obras. Y luego ahí dice, si crió hijos, si ha ejercitado, ¿qué cosa? La hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha seguido toda buena obra. Entre las obras que tenían los hermanos era este servicio de haber ejercitado la hospitalidad. Dios bendiga a las hermanas, los hermanos que han sido una bendición siendo hospitalarios. Y que no caigamos en una
pues en una situación, ¿verdad?, donde se enfríe ese amor, esa calidez de hermanos, y que tengamos que rentar hoteles, que tengamos que ir a restaurantes para poder ir a otros lugares a visitar hermanos. Alabamos el nombre del Señor Jesús. Sino que seamos, que se cultive siempre esa buena costumbre de ejercitar la hospitalidad. Ejercitar la hospitalidad. Y aquí había algo más que también se ejercitaba, lo que les comentaba hace un momento. Los hermanos venían cansados, fatigados del camino y lavaban los pies de los santos. Que por cierto, ya hemos dicho en algunas enseñanzas que el lavar los pies no es un ritual en la Biblia, no es algo que se practicaba por ritual, no, sino que es algo que se practicaba como parte de la hospitalidad. Por eso les ponía este ejemplo, ¿verdad? Imaginemos, ¿verdad?, que no hay automóviles como hoy en día y que hay que caminar. Es algo muy cansado y no nada más refrescante que lavar los pies, ¿verdad?, en un balde de agua fresca. Es realmente refrescante. Era parte, sin duda, del recibimiento. Pues ahora, hermanos, contamos, ¿verdad?, con vehículos, eh, buen calzado, podemos ir a visitar hermanos, movernos a grandes distancias y no hay esa eh, situación de que necesitemos lavar los pies de los santos. Pero lo importante, hermano, que las hermanas que aquí dice tenían ese testimonio de buenas obras, que habían ejercitado la hospitalidad, habían lavado los pies de los santos, habían socorrido a los afligidos, habían seguido toda buena obra. Pienso, por ejemplo, hermanos, en la persecución que hubo en Jerusalén y que nos narra de ello el libro de los Hechos, capítulo 8. Tuvieron que salir de Jerusalén muchos hermanos y sin duda llegaron o fueron fuera de la ciudad de Jerusalén, llegaron a otras ciudades, a otros pueblos y buscaron hermanos, y esos hermanos sin duda los recibieron con calidez, hermanos que socorrieron a los afligidos, a los que eran perseguidos en otras ciudades, en otros lugares. Alabamos el nombre del Señor Jesucristo. Bien, seguimos considerando, hermano, la palabra de Dios y vamos ahí a Romanos capítulo 12. Carta a los Romanos capítulo 12. Santo es el Señor Jesucristo. Versículo 6. ¿Lo tenemos, hermanos? Del 6 al 13. De manera que, teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, ¿has visto hombre solícito en su obra? Delante de los reyes estará, no estará con los de baja suerte. Entonces sigue diciendo este texto, Romanos 12:8, el que exhorta en exhortar, el que reparte, hágalo con simplicidad o sencillez, el que preside con solicitud, el que hace misericordia. ¿Cómo lo debe de hacer el que hace misericordia? Con alegría. Nada de por tristeza o por obligación, no, debe de hacerlo con alegría. Gloria a Dios. Versículo 9, el amor sea sin fingimiento. Gloria a Dios. Que el amor, hermano, aún en el saludo, sea sin fingimiento. Si es un apretada de manos, pues que sea con amor, sin fingimiento. Si es un abrazo, pues que este sea sin fingimiento. Si es una ayuda, sea sin fingimiento. Si es el poder
apoyar a un hermano, a una hermana, que todo esto sea sin fingimiento, aborreciendo lo malo, llegándonos a lo bueno. Algo que debemos de aprender a hacer, hermano, hemos visto ese tema. Debemos de aprender a aborrecer, ¿sí? Pero aborrecer lo malo. Porque cuando alguien no aprende a aborrecer lo malo, como que siente cierta atracción. ¿Recuerda lo que le sucedió a la mujer de Lot? La mujer de Lot salió de Sodoma y de Gomorra, pero como luego se dice, Sodoma y Gomorra no salió de ella. No aprendió a aborrecer esa vida, esa vida de pecado, esa vida de inmundicia que se vivía en Sodoma y Gomorra. Ella no la aborrecía. Y fue eso, hermano, aunque se separó en parte de las ciudades de Sodoma y de Gomorra, mientras que estaban siendo destruidas, sin embargo, ella sintió cierto deseo en su corazón, cierta atracción, y por esa razón miró hacia atrás. Y sabe lo que pasó, ¿verdad? Quedó convertida en estatua de sal. Por eso el texto dice que hay que aborrecer lo malo y hay que llegarnos a lo bueno. Nada de cómo poder añorar, hermano, aquellos tiempos de nuestra vida pasada, y que alguien suspire y que diga, ay, qué momentos aquellos cuando pasábamos Navidad con la familia, cuando pasábamos Año Nuevo con los amigos, paz de Cristo. Tiempos realmente que el enemigo los quiere hacer pasar como momentos felices, pero que no recuerda la cruda física y moral que tenía, no recuerda los pleitos que surgían entre familia en ese tipo de reuniones, no recuerda los pleitos que sucedían con los disque amigos en ese tipo de reuniones. ¿No recuerda que se gastaba todo el dinero? ¿No recuerda que muchos conflictos en el matrimonio y aún hasta el divorcio se llegaron a dar por llevar esa vida? Pues no es algo que debamos de añorar o desear, no, hermano, hay que aborrecerlo, llegándonos a lo bueno, amándoos los unos a los otros con caridad o con amor. ¿Cómo, hermano? Dice el versículo 10, amando los unos a los otros con caridad, ¿qué, hermano? Fraternal. Ahí está. ¿Qué quiere decir fraternal? Honra a su esposa, ¿verdad que usted no habla mal de ella? Cuando usted, hermana, previene con honra a su marido, ¿verdad que no habla mal de él? Bendito el nombre del Señor Jesús. Así de los hermanos, hay que prevenirnos con honra los unos a los otros. Es que sirviendo realmente a su hermano, sirviendo a su hermana, es como servimos al Señor. Porque su hermano, su hermana, es el cuerpo de Cristo, es la iglesia amada del Señor. Recuerda que vimos este tema como la iglesia es la esposa amada. ¿Cómo podemos decir que amamos y servimos al Señor si aborrecemos a la iglesia? Si no podemos convivir con la iglesia. No, es que si amamos realmente al Señor, amamos a la iglesia, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia es la familia de Dios. Por eso el texto dice, sirviendo al Señor. Pero ya sabe qué alcance tiene esa palabra de servir al Señor. Amén. Vamos a servir al Señor sirviendo a nuestro hermano, sirviendo a nuestra hermana. De esa manera servimos al Señor. Recuerde que cuando el Señor hará juicio, según veíamos en Mateo capítulo 25, vamos a leer un poquito ahí, en Mateo 25, el Señor dirá a los que apartará a su derecha,
En el versículo 34, entonces el rey dirá a los que estarán a su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredar el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui huésped y me recogisteis, desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, estuve en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos huésped y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de ¿estos qué, hermano? Mis hermanos pequeñitos, a mí lo hiciste. Tome en cuenta que a estos pequeñitos les dice mis hermanos. Para que seamos considerados los hermanos, es que Cristo, hermano, es el primogénito entre muchos hermanos. ¿Qué dice Romanos 8:29? Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces, los hermanos no son los de afuera, no es el indigente de afuera, no, hermano. Los hermanos son eso precisamente, los de la familia de la fe. ¿Se acuerda que en una ocasión mencionábamos que una cosa es la limosna, como las que Cornelio hacía al pueblo, y otra cosa es la ofrenda? La ofrenda, ¿dónde la haría? En el templo, ¿sí? Conforme a las costumbres todavía de la ley. Pero las limosnas, ¿dónde las hacía? Las daba al pueblo. Entonces, ¿para quién eran dirigidas las ofrendas? A la casa de Dios. ¿Para quién eran dirigidas las limosnas? A los que están fuera, a los del pueblo. Entonces hay una diferencia en eso. Y bueno, aquí cabe decir que no se trata de los de afuera, sino que se trata de los hermanos. Pues dijo el Señor: mis hermanos pequeñitos. Lo dice así el texto: por cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos pequeñitos, a mí lo hicisteis. Haciéndoselo al hermano, se lo estamos haciendo al Señor. Rechazando al hermano o haciéndole un desaire, se lo estamos haciendo también al Señor. ¿Qué dijo el Señor? El que a vosotros rechaza, a mí me rechaza. Mateo capítulo 10 lo dice. Mateo capítulo 10 dice en el versículo: Santo es el Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Bueno, leo el versículo 8. Les dijo el Señor a sus discípulos: sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, da de gracia recibiste. ¿Y qué dice? Dad de gracia. No hay algo que nosotros, hermanos, demos que no lo hayamos recibido antes del Señor, porque dijo allá en el libro de Crónicas: todo es tuyo. ¿Quién lo dijo? David dijo esto. Nada hay que tengamos de nosotros mismos. Todo lo que damos es porque antes lo hemos recibido de nuestro Dios. Alabamos el nombre de Jesucristo. Gloria a Dios, aleluya.
Seguimos o concluimos leyendo esta escritura de Romanos capítulo 12. Santo es el Señor Jesús. Romanos 12, y donde nos quedamos, dice el versículo 11, en el cuidado, no perezosos, ardientes en espíritu, sirviendo al Señor. 12, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Y luego dice el 13, comunicando a las necesidades de los santos. ¿Qué es esa palabra comunicando? Compartiendo, dando, compartiendo a las necesidades de los santos, es decir, siendo generosos, ayudando a los santos. No se trata de que estén bien comunicados por celular y ¿sabes qué, hermano? La hermana tiene una necesidad y punto. Ah, sí. En una ocasión alguien que no entendió esto me habló por teléfono para decirme de una necesidad y me dijo, le llamo hermano porque la Biblia dice que hay que comunicar las necesidades de los santos. Pero no está en el sentido de hablar por teléfono, no, está en el sentido de repartir, de compartir para tales necesidades. Y lo dice, termina diciendo el texto, el versículo 13, siguiendo, ¿qué más? Practicando la hospitalidad. Alabamos el nombre del Señor Jesucristo. O, como dice la versión antigua, siguiendo la hospitalidad. Amén, hermanos. Hay que seguir la hospitalidad, hay que practicar la hospitalidad. Es una bendición, sin duda, hermano, practicar la hospitalidad. Primera a los Tesalonicenses, vamos allí a primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4. Santo es el Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Primera a los Tesalonicenses 4, versículo 6 en adelante. Mire lo que dice aquí. Que ninguno oprima ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y protestado. Porque no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. 8. Así que el que menosprecia, no menosprecia a hombre, sino a Dios. O sea, si alguien menosprecia a un hombre, a un hermano, no menosprecia a hombre, sino que menosprecia ¿a quién? A Dios, el cual también nos dio su Espíritu Santo. Es que su Espíritu Santo está derramado entre nosotros, hermano. Sigue diciendo, versículo 9. Mas acerca de la caridad o del amor, ¿qué tipo de amor? Fraternal. ¿Qué dijimos que quiere decir fraternal? De hermanos, amor de hermanos. Acerca del amor entre hermanos o de hermanos, eso es fraternal. No habéis menester que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios. ¿Qué debemos de aprender, hermano? Que os améis los unos a los otros. Oye, hermano, el amarse es algo que se aprende. Ya hemos dicho, hermano, que en el camino del Señor debemos de aprender. Nadie nace o nadie hace las cosas de manera innata. ¿Qué es innata? Ya de que lo traiga así de nacimiento, no. Es algo, hermano, son cosas que debemos de aprender. Así como el Señor nos exhorta a aprender de Él, que es manso y humilde de corazón, así nosotros debemos de aprender.
Y en este caso, los hermanos habían aprendido ¿qué cosa? Según dice este versículo 9, habéis aprendido de Dios. ¿Qué habían aprendido? A amarse. Que habéis aprendido de Dios que os améis los unos a los otros. Si alguien dice, no, es que no me nace, es que yo así soy de indiferente, de tosco, de rudo. Ah, sí, pues ya no sea así, hermano. Ya no sea así, hermana. Debe de aprender a amar. Claro, no solamente con palabras, sino con hechos. Pero debemos de aprender a amar. Ya hemos dicho, amar es un verbo requiere acción, que lo hagamos, hermano. No solamente son dichos, no solamente es suficiente que alguien diga, te amo mucho, hermano, hermana, no. Amar es un verbo que requiere acción, que requiere obra. Los hermanos de Tesalónica habían aprendido de Dios a amarse los unos a los otros. Gloria al Señor Jesús. Nosotros de igual manera debemos de aprender a amarnos los unos a los otros. Alabamos el nombre del Señor Jesucristo. Qué importante entonces, hermano, que aprendamos. Ahí Filipenses capítulo 2. Voy a leer desde el versículo 12. Gloria a Dios. ¿Lo tenemos? Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros obra así el querer como el hacer por su buena voluntad. Que sea Dios obrando el querer como el hacer por su buena voluntad. Pero hay quienes dicen, es que no puedo, hermano, pero es que ¿cómo quiere hacerlo si ni siquiera lo desea, si ni siquiera tiene el querer? Bien dicen, ¿verdad?, que hace más el que quiere que el que puede. Que Dios sea, hermano, obrando en nosotros así el querer como el hacer por su buena voluntad. Versículo 14, haced todo, hermano, incluyendo el hospedaje, incluyendo el trabajo que hacemos y que otros hacen o dejan de hacer. Haced todo sin qué, sin murmuraciones y contiendas. ¿Para qué? Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin culpa, en medio de una nación maligna y perversa, entre los cuales resplandecéis como luminares o como estrellas, se puede decir así, en el mundo, luminares en el mundo. Haced todo sin murmuraciones y contiendas. Alabamos el nombre del Señor Jesucristo. Vamos ahí, hermanos, a la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 22. Amén. Habiendo purificado vuestras almas en la obediencia de la verdad. ¿Cómo se purifica el alma o se limpia el alma? En la obediencia de la verdad, por el Espíritu. Y esa obediencia de la verdad, hermanos, se demuestra ¿en qué más? ¿En qué? ¿En caridad o en amor? En amor fraternal, sin fingimiento. Amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro. Ahí está, en esa obediencia a la verdad se demuestra entonces en el amor entre hermanos, en amor fraternal,
sin fingimiento, amándoos los unos a los otros. Alabamos el nombre de Jesucristo. Qué importante entonces, hermano, que mostremos la obediencia a la verdad en amor fraternal. Segunda de Pedro, capítulo 1. Mire lo que nos dice ahí la segunda de Pedro 1, versículo. Vamos a leer desde el 5, amén. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, mostrar en vuestra fe virtud, y en la virtud ciencia o conocimiento, y en el conocimiento, ¿qué más? Dominio propio o templanza, dice la versión antigua. Y en el dominio propio, paciencia, y en la paciencia, temor de Dios. Y en el temor de Dios, ¿qué debemos de demostrar o mostrar, hermanos? Amor fraternal. Si hay temor de Dios, hermano, también se hace evidente cuando hay amor entre hermanos. Amor fraternal, y en el amor fraternal, caridad o amor. Ahí está, hermano. Si hay temor de Dios, se muestra en el amor fraternal. Porque usted sabe que en realidad está tratando con el Señor. Usted sabe, si hay temor de Dios, sabe que en realidad está sirviendo al Señor. Alabamos el nombre de Jesucristo. Versículo 8 dice, porque si en vosotros hay estas cosas y abundan, no os dejarán estar ociosos ni estériles en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Sigue diciendo, mas el que no tiene estas cosas es ciego. ¿Recuerda que el mensaje a la iglesia de la Odisea dice, unge tus ojos con colirio para que veas? El que no tiene estas cosas es ciego y tiene la vista muy corta, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. ¿Qué no se acuerda de dónde lo rescató el Señor? ¿Qué no se acuerda cómo vivíamos? O que tal vez ni siquiera teníamos dónde vivir. Y ahora, por la gracia y misericordia de Dios, tenemos una casa y hasta propia. Gloria al Señor Jesús. Quizás no en todos los lugares, pero Dios nos ha bendecido mucho. Alabamos el nombre del Señor Jesucristo. No olvidemos, hermano, de dónde nos rescató el Señor. A eso se refiere cuando dice el texto de aquellos que han olvidado la purificación de sus antiguos pecados. ¿Qué no recuerdan que no tenían nada sin el Señor? Vivíamos en una condición de miseria, pero gracias a Dios, hermano. Si algo tenemos, mire, es por la misericordia de Dios. Si algo podemos ofrecer a nuestros hermanos, es por la misericordia de Dios. Bendito el nombre de Jesucristo. Versículo 10 dice, por lo cual, hermanos, procurad tanto más de hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Porque de esta manera os será abundantemente administrada la entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Bendito su nombre. Que en el temor de Dios, hermano, mostremos amor fraternal. Carta a los Hebreos, capítulo 13, versículo 1 y 2. Santo es el Señor Jesús. ¿Lo tenemos, hermanos? Permanezca, ¿qué debe de permanecer? El amor fraternal. Y el amor fraternal, hermano, no requiere propiamente que tengamos una gran convención
a nivel nacional. No, hermano, el amor fraternal permanece cuando podemos demostrarlo hospedando, sirviendo, atendiendo a nuestros hermanos. Permanezca el amor fraternal. Siempre, hermano, no se desanime. Dice Gálatas 6:9, no nos cansemos de hacer el bien, que a su tiempo segaremos si no hubiéramos desmayado. Así que, entre tanto que tenemos tiempo, hagamos bien a todos, mayormente o principalmente a los de la familia de la fe. Amén. Gloria al Señor Jesucristo. No olvidéis la hospitalidad, porque por esta algunos, sin saberlo, ¿qué dice, hermano? Hospedaron ángeles. ¿Se acuerda que Abraham hospedó a unos ángeles? ¿Se acuerda que Lot hospedó también, recibió a unos ángeles? Gloria al Señor Jesucristo. Y nosotros no lo sabemos, hermano, pero ¿cuántas veces, hermano, sin saberlo, hemos quizás tratado con ángeles? Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Recuerdo que en Guadalajara, hermanos, ayudamos a una persona, la llevamos al culto. Era una persona que tenía cierta incapacidad en su pierna y le estuvimos ayudando, le estuvimos recibiendo en casa aún para que comiera con nosotros. También estuvimos otros hermanos, Dios tocó su corazón y a través de nosotros le hacíamos llegar ayuda. Y de repente, hermano, como que desapareció. Preguntamos a las gentes, oiga, un varón así, así. No, pues no, nunca lo hemos visto. Ya no se comunicó con nosotros, ya no supimos de él. ¿Quién sabe si sería un ángel, hermano? Para probarnos si lo podíamos recibir. No sabemos. Por eso ahí el texto dice, porque algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Bendito el nombre de Jesucristo. Romanos capítulo 15. Vamos ahí a la carta a los Romanos capítulo 15. Gloria a Dios. ¿Lo tenemos, hermanos? Vamos a leer desde el versículo 1. Así que los que somos más firmes debemos sobrellevar las flaquezas de los más flacos o de los más débiles, y no agradarnos a nosotros mismos. No, hermano, no se trata de siempre agradarnos a nosotros mismos. Hay que agradar a los demás, como dice el verso 2. Cada uno de nosotros agrade ¿a quién? A su prójimo en bien, a edificación. ¿Y quién es su prójimo, hermano? El más próximo a usted, el que le hace bien. Y no son sus hermanos que oran por usted los que le hacen bien, los que lo han ayudado, los que le han servido. Seguro, hermano, que son su prójimo. Por eso el texto de Gálatas 6:9 dice, Gálatas 6:10 dice, haced bien a todos, mayormente a los de la familia de la fe. Versículo 3, porque Cristo no se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperan cayeron sobre mí. Porque las cosas que antes fueron escritas para nuestra enseñanza fueron escritas para que por la paciencia y por la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Mas el Dios de la paciencia y de la consolación os dé que entre vosotros seáis unánimes. Ya hemos dicho que ser unánimes es algo más que estar juntos, es estar unidos en un mismo espíritu. Que entre vosotros seáis unánimes según Cristo Jesús, para que concordes a una boca, glorifiquéis al Dios y Padre de
nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, sobrellevaos los unos a los otros, como también Cristo nos sobrellevó para gloria de Dios. En la versión 60, este versículo 7 usa otra palabra que dice, por tanto, recibíos. ¿Sí dice así, hermanos? Dice, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Recibirnos, hermano, recibirnos, aceptarnos, y aún esto va más allá, esto abarca también hasta el sentido de hospedarnos los unos a los otros, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Alabamos el nombre del Señor Jesucristo. Vamos a Hechos 20, hermano. Gloria a Dios. Hechos capítulo 20, versículo 31 al 35. Amén. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, el cual es poderoso para sobreedificar y daros heredad con todos los santificados. La plata o el oro o el vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que trabajando así, es necesario sobrellevar a los enfermos y tener presentes las palabras del Señor Jesús, el cual dijo, ¿qué dijo, hermano? Más bienaventurada cosa es, ¿qué cosa? Dar que recibir. Es más bienaventurada cosa dar que recibir, hermano. Si a usted le toca dar, hermano, eso es más algo más bienaventurado que recibir, porque usted tiene para dar. Quizás si está en la posición de recibir, es que no tiene para dar. Dígame si no es más feliz, más bienaventurado el que tiene para dar. Gloria a Dios. Decía un hermano, ¿verdad? Más vale bolsa saca, ¿verdad? Que seca, seca. Gloria a Dios. Que tenga usted los medios para dar. Es más bienaventurada cosa dar que recibir. Y esto, hermano, se transmite a todos los aspectos, no solamente a un sentido económico. No. Que tenga usted para dar un vaso de agua fría, por ejemplo. Hasta en eso el Señor dijo, de cierto os digo, que el que diere un vaso de agua fría a uno de esos pequeñitos, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Alabamos el nombre de Jesucristo. Filipenses capítulo 4. La carta a los Filipenses capítulo 4. Versículo, vamos a leer desde el versículo 10. Amén. Mas en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin ha reflorecido vuestro cuidado de mí, de lo cual aún estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo en razón de indigencia. ¿Qué es indigencia? En razón de recibir. De ahí viene la palabra indigente también. No lo digo en razón de indigencia, pues he aprendido a contentarme con lo que tengo. Sé estar humillado y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para hartura como para hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y refiriéndose a esto,
Dice el versículo 13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Por eso es importante, hermano, no sacar el texto de su contexto. Alguien aplica este texto de Filipenses 4:13 a tener éxito en los negocios, a tener una gran mansión. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, hermano. Va a ver que voy a tener la mejor mansión de aquí, de la colonia. No, hermano, no se está refiriendo a eso, por favor. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Va a ver que voy a tener el negocio más próspero aquí del pueblo. No, se está refiriendo a que en medio de situaciones difíciles, sea de hambre, sea de necesidad, sea de escasez, que en medio de cualquier circunstancia usted no reniegue del Señor, que siga adelante. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Versículo 14, sin embargo, bien hicisteis que comunicasteis. Sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia me comunicó, es decir, ninguna iglesia me compartió en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Porque a una Tesalónica me enviasteis lo necesario 1 y 2 veces, no porque busque dádivas. Mas, ¿qué es lo que buscaba Pablo en los hermanos? Una ofrenda que se da con amor, hermano, es un olor fragante, un sacrificio acepto, agradable a Dios. Y el versículo 19 dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria. ¿Cuáles son las riquezas que tiene usted en gloria, hermano? ¿Sí habrá riquezas? ¿La Biblia habla de eso? Sí, ¿no se acuerda que el Señor dijo, no os hagáis tesoros en la tierra, mas haceos tesoros o riquezas ¿en dónde? En el cielo. De esas riquezas, hermano, conforme a sus riquezas que usted tenga en gloria, el Señor le va a suplir. Pero si nunca ha dado, si no tiene ningún tesoro en el cielo, en ese texto que hemos aprendido de memoria, ¿se acuerda? Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí estará también mi servidor. Es Juan 12:26. Si alguno me sirve, sigan. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Por cierto, una vez le pregunté a uno de estos que creen que solamente los 144,000 van a estar en el cielo y el resto de los salvos va a vivir aquí en la tierra para siempre. A ver, le dije, ¿usted sirve a Jesucristo? Me dijo, sí. Y a Jesucristo, ¿dónde le va a tocar estar? Les pregunté, ¿verdad? ¿En el cielo con los 144,000 o en la tierra acá con los demás que no alcanzaron ese mérito? No, pues le va a tocar a él en el cielo con los 144,000. Y ya le mostré este texto de Juan 12:26. Pues mire lo que me dice a mí el Señor Jesús. Que donde, si yo le sirvo, ahí donde Él estuviere, y si a Él le toca estar en el cielo, bueno, pues Él me promete a mí que allí estaré yo también. Donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Alabamos el nombre de Jesucristo. Santo es el Señor Jesús. Vamos ahí, hermanos, a Hebreos capítulo 6. Hebreos capítulo 6, dice el versículo 7 al 11. Amén. Porque la tierra que embebe el agua que muchas veces vino sobre ella,
y produce hierba provechosa, aquellos de los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Mas la que produce espinas y abrojos es reprobada y cercana de maldición, cuyo fin será el ser abrasada, o sea, no tiene frutos. Pero de vosotros, oh amados, esperamos mejores cosas y más cercanas a salud o a salvación, aunque hablamos así. Versículo 10. ¿Qué mejores cosas esperamos? Bueno, dice el 10, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de qué, hermano, de amor que habéis mostrado a su nombre. ¿Cómo habían mostrado ese amor a su nombre? Habiendo servido y aún sirviendo a los santos. De esa manera mostraban el servicio a Dios. Mas deseamos que cada uno de vosotros, cada uno, muestre la misma solicitud hasta el cabo, es decir, hasta el fin, que no desmayemos. Y vamos a leer el versículo 4. Amén. No tengo yo mayor gozo que el oír que mis hijos andan en la verdad. Amado, fielmente haces todo lo que haces para con los hermanos y con los extranjeros, los cuales han dado testimonio de ¿qué? De tu amor en presencia de la iglesia, a los cuales si ayudareis como conviene según Dios, harás bien. Porque ellos partieron por amor de su nombre, no tomando nada de los gentiles. Nosotros pues, ¿qué dice? Debemos recibir a los tales para que seamos cooperadores a la verdad. Recibir a los hermanos, claro, ayudarles como conviene. Sí, no se trata de que, oiga hermano, le puedo dejar empeñada mi camioneta a cambio de un préstamo. No, pues, no se trata de que seamos prestamistas, no, se trata de ayudarlos como conviene. Amén. Debemos de recibir a los tales para que seamos cooperadores a la verdad. Dios les bendiga, hermanos. Gracias a Dios por su palabra. Bendecimos su nombre. Que Dios nos ayude de veras, hermano, a practicar, a ejercitar la hospitalidad, a mostrar, a servirnos por amor los unos a los otros. Que permanezca el amor fraternal, siguiendo la hospitalidad. Amén.